Listo, muchachos, ya comencé aquí entonces a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes para todos. Todavía veo muy poca asistencia a las clases. ¿Qué saben, por ejemplo, de los demás compañeros que no se han conectado en estos días? O sea, yo por ahí hay estudiantes que están en la lista y que no se han conectado desde que reanudamos las actividades. ¿Saben algo de ellos? ¿Han hablado con algún compañero que sepan ustedes por qué no se han podido conectar a las clases? Luisa no. Eh, Gilmar tampoco. Listo. Por ejemplo, María Fernanda, tú has hablado con Lina Galvis. Hola, profe, pues yo le he preguntado que cómo va y ella no me ha respondido. Yo la verdad no sé si es que va a continuar o no, ya no me ha manifestado nada. Ah, ok, ok. Listo. Porque, pues, por lo menos que yo sé que ella muchas veces, por cuestiones, ella me lo había informado. No puede estar en la clase, pues, si ella se ponía al día con lo que hacemos acá. Pero lo importante es que sepa, pues, las fechas del examen. Otro estudiante que era muy participativo, sí me informó, pues, que va a cancelar el semestre. Y bueno, ahí va uno sabiendo qué ocurre con algunos de los que no se conectan, pero hay otros que se quedan uno sin saber. Bueno, pues recordemos que estamos aquí viendo el pequeño teorema de Fermat, que dice que si P es un primo que no divide a A, entonces esta expresión A a la P menos uno es divisible por P. En otras palabras, en términos de congruencias, el pequeño teorema de Fermat dice que si P es un primo, que no divide a A. Recuerden que cuando P es un primo, que P no divida a, eso significa que el máximo común divisor entre P y A es 1. Tengamos eso en mente. A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Este teorema vimos que tiene un corolario, es que si P es un primo, entonces para cualquier entero, sin importar quién sea el entero A a la P es congruente con A módulo P, siempre y cuando P sea primo. Vimos una aplicación, utilizamos el contrarrecíproco para probar que un número es compuesto, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en este corolario. Este corolario, pues, es consecuencia inmediata del teorema de Fermat. Entonces, piénsenlo en estos términos. Si P es primo, entonces, miren el cuantificador acá. Para cualquier entero, A a la P es congruente con A módulo P. El contrarrecíproco diría algo así como si A a la P no es congruente con A módulo P para algún A, es porque P no es primo. Y eso fue lo que hicimos acá, con este ejemplo. Eso fue lo que hicimos en la última clase. Con este ejemplo terminamos, ¿cierto? Así usted logra encontrar un A tal que A a la N no sea congruente con A módulo N, es porque N no es primo. Mírenlo a la luz del corolario. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no es primo? Porque si lo fuera, entonces A a la N tendría que ser congruente con A módulo N, y como encontramos un entero que no lo es, entonces utilizamos eso para probar que cierto número es compuesto, 117. 117 es compuesto porque nosotros, bueno, aquí digamos que la dificultad en la aplicación de este contrarrecíproco para encontrar números compuestos es este cuantificador existencial. Entonces uno trata de trabajar con bases pequeñas, entonces trabajamos en base 2. Entonces este es el número en cuestión. Si nosotros hubiéramos llegado a la conclusión de que esta congruencia es verdadera, no podíamos concluir nada. O sea, si 2 a la 117 es congruente con 2 módulo 117, no podemos decir nada de 117.
Pero después de hacer unos cálculos llegamos a la conclusión de que es incongruente. Entonces 117 no puede ser primo. Porque si fuera primo, a la luz de este corolario, entonces si 117 fuera primo, 2 a la 117 tendría que ser congruente con 2 módulo 117, pero no lo es. Entonces no puede ser primo. Y ahí quedamos. ¿Listo? No sé si de pronto hasta ahí, permítanme un momentico, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda. Listo. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿será que el recíproco es cierto? O sea, ¿cuál sería el recíproco? ¿Cuál es el teorema de Fermat? El teorema de Fermat, recordemos que dice el pequeño teorema de Fermat, dice que si P es primo y P no divide a A, entonces a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces, ese es el teorema de Fermat. ¿Cuál es el recíproco? El recíproco es que si A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, entonces P es primo y P no divide a A. Pero fíjense que, digamos que usted puede trabajar con esto como hipótesis general. O sea, suponga que P es un primo que no divide a A. Entonces el teorema de Fermat dice que si P es primo, A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Cuál sería el recíproco asumiendo esto como hipótesis? Que si P es primo, perdón, que si A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, entonces P es primo. Entonces vamos a explorar si se cumple el recíproco, pero para explorar si se cumple el recíproco del teorema de Fermat, primero necesitamos este lema. Vamos a hacer la demostración. Y digamos que esto es lo que nos va dando la puerta de entrada a los pseudoprimos. Les adelanto de una vez, el recíproco del teorema de Fermat no es cierto. O sea, hay números que cumplen esto, hay números P que cumplen esto, pero no son primos. A ese tipo de números los vamos a llamar pseudoprimos porque están como disfrazados, cumplen la conclusión del teorema de Fermat, pero no son primos, están como disfrazados de primos. Disfrazados en el sentido en el que cumplen la conclusión del teorema de Fermat. Entonces vamos a hacer la demostración. El lema dice, si P y Q son primos diferentes, con A a la P congruente con A módulo Q y A a la Q congruente con A módulo P, fíjense que se tienen estas congruencias, pero, o sea, parecidas a las que se tienen en el corolario, pero cambia el módulo. Fíjense que aquí aparece P y aquí aparece Q, y cuando aquí aparece Q, aquí aparece P. Entonces, A elevado al producto de P por Q es congruente con A módulo el producto. Entonces, la clave aquí es el corolario anterior. Por el corolario anterior, se tiene lo siguiente. Se tiene que, entonces recordemos cuál es el corolario anterior. Este. Que cuando yo tengo P1', sin importar quién sea el entero que eleve a esa potencia prima, ese entero es congruente con el mismo módulo S', ¿cierto? Entonces cuando se lo aplicamos a este entero, a este, a la Q, cuando lo elevo a la P, él es congruente con el mismo módulo que, por el corolario anterior, módulo el primo al que aparece como exponente, ¿cierto?
O sea que, ¿qué tengo? Tengo que a la PQ es congruente con a la Q módulo P. Y por hipótesis, ¿qué tengo? Tengo que a la Q es congruente con A, también módulo P. Entonces, ¿qué tengo por transitividad? Que A la P por Q es congruente con A, módulo A. Exacto. A la PQ es congruente con A la Q. Ujú. Y A la Q, a su vez, es congruente con A. Entonces, esto se tiene módulo P. En otras palabras, aquí que estamos diciendo que P divide, por definición de congruencia, a la PQ menos A. Listo, tengamos esto aquí. Y esta expresión, llamémosla 1. Similarmente, ¿qué tenemos? Tenemos que a la P, cuando yo pienso en las cosas módulo Q, cuando yo tomo un entero cualquiera y lo elevo a la Q, él es congruente con el mismo entero, módulo el número al que estoy elevando, ¿cierto? Es decir, apliquen este corolario con Q en el exponente. Y aquí adentro, en la base, cualquier cosa. En este caso, la cosa apropiada es esta. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos el corolario. ¿Cierto? Y por hipótesis, ¿qué tenemos? Tenemos que A a la P es congruente con ¿qué en la hipótesis? Con A módulo Q. Congruente con A módulo Q. Entonces, por transitividad, ¿qué se tiene? Se tiene que A a la PQ es congruente con A a la P, pero a su vez A a la P es congruente con A módulo Q. En términos de divisibilidad, esto se expresa como Q divide a la PQ menos A. Esta expresión la voy a llamar 2. Listo. Pregunto, ¿se entiende cómo se usa el corolario anterior aquí en esta demostración de este lema? Sí, pero fue muy claro. Listo. P divide a esa expresión y Q divide a esa expresión. Les pregunto a ustedes, ¿será que el producto divide a la expresión? Hemos Sí, utilizado profe, no. algo así. ¿Por qué? Por el lema de Euclides, no. ¿Y qué pasa si P es igual a Q? ¿Qué pasa si P fuera igual a Q? O sea, 3, a ver, 3 divide, no sé, tratemos de buscar un contraejemplo. Yo creo que con esto no me va a funcionar, a ver. Eh, ¿Cuál es la clave aquí realmente? La clave aquí es esto. Pero no es el lema de Euclides. No, es algo parecido. Es un corolario que de por allá de la teoría que vimos al comienzo del curso hemos venido utilizando varias veces. O sea, si Sí, profe, es un corolario que se sigue del lema de Euclides, si no me equivoco. no se sigue el lema de No. Euclides. No. El que se sigue el lema de Euclides es que si un primo divide a un producto, entonces el primo tiene que dividir a alguno de los factores.
Pero este es diferente. Este es que si tenemos un corolario que si A, o sea, el corolario recordemos, ¿no? Si A divide a B, si A divide a B, o a C, y B divide a C, entonces bajo cierta condición, A por B también divide a C, bajo la condición de que el máximo común divisor entre A y B sea 1. Y mostramos contraejemplos que nos decían por qué esta condición era necesaria. Pues el ejemplo que uno pone siempre, ¿cierto? 2 divide a 12 y 4 divide a 12, pero 2 por 4 no divide a 12, ¿cierto? O sea, es necesario que para que el producto, por eso no voy a encontrar el contraejemplo aquí, porque aquí en particular P y Q son primos, pero fíjense que si son iguales, si fueran iguales, el máximo común divisor no sería 1 necesario. No, si P es igual a Q, el máximo común divisor entre P y Q sería P. Si P es igual a Q. O sea que en ese caso no se cumple. La pregunta es si ellos son primos, su producto divide. O sea, es que me surgió la duda. O sea, estoy aplicando este corolario que tengo aquí en este recuadro, ¿cierto? Pero cuando los divisores son primos, ¿será que sí es verdad eso? O sea, de 1 y 2, porque es que si fueran el mismo, a ver, ya, fíjense, si fueran el mismo no se cumple, 2 divide a 6, ¿cierto? Y replique la expresión. Esto no implica que el producto 2 por 2, sí, divida 6, ¿cierto? Ahí tienen el contraejemplo. 2 es primo y divide una expresión. 2 es primo y puse, es que aquí es con la misma expresión. Fíjense que aquí al lado de ellos están dividiendo a la misma expresión. No necesariamente este por este divide a esa expresión. Y aquí les estoy mostrando un contraejemplo. O sea, se tiene que cumplir. O sea, aquí tenemos otro contraejemplo de este corolario cuando le quito esta condición. Este corolario no se cumple cuando ellos no son primos relativos, o sea, pero aquí es donde viene la hipótesis. Aquí la hipótesis obliga a que si P y Q son primos diferentes, entonces son primos relativos. Entonces ahí es donde se cita. Si no fueran diferentes, no puedo concluir eso. Como P y Q son diferentes, entonces son primos relativos, ahí sí. Y por tanto, PQ, por tanto, de 1 y 2, entonces ya tenemos que el producto divide a la PQ menos A. Es decir, a la PQ es congruente con A módulo PQ, que era la conclusión del lema, ¿cierto? Eso era lo que había que probar. Eso era a lo que había que llegar. Y esto sí queda claro, muchachos, porque es importante la hipótesis de que P y Q sean primos diferentes. Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Y hay muchos contraejemplos pues, que se pueden encontrar. 3 divide a 15 y 3 divide a 15, pero 3 al cuadrado no divide a 15, ¿cierto? Listo. Entonces ahora vamos a usar este lema para resolver este ejemplo. En este ejemplo nos piden mostrar
que 2 a la 341 menos 1 es congruente con 1 módulo 341 y sin embargo ese número no es primo. Ahí tiene la factorización como producto de primos. Entonces esto prueba, este ejemplo estaría probando que el recíproco del teorema de Fermat no es cierto. Vamos a ver cómo el lema anterior ayuda a resolver este ejemplo. Vamos a ver. O sea, fíjense que aquí estoy diciendo que 2 a la 341 menos 1 es congruente con 1 módulo 341. Pero 341 no divide a A. En este caso la base es 2. Y 341 no es primo. O sea, que este sería el contraejemplo que muestra que el recíproco del teorema de Fermat no se cumple. Es decir, 341 es un número compuesto que satisface la conclusión del pequeño teorema de Fermat, pero no es primo. Vamos a probarlo. Entonces, fíjense que, listo, vamos para la solución. El mismo enunciado del ejemplo me está ayudando pues con la factorización. Me está diciendo que este es 11 por 31. Entonces, para aplicar el lema anterior, trabajemos con este como P y con este como Q. Entonces, para poder aplicar el lema anterior, ¿qué necesito? Necesito que A a la P sea congruente con A módulo el otro primo y que A a la Q sea congruente con A módulo el otro primo. Entonces, veamos si 2 a la 11 si es congruente con 2 módulo el otro primo, que en este caso es 31. Y veamos 2 a la Q, vamos a ver si sí es congruente con 2 módulo P. Entonces miremos qué ocurre en módulo 31 con potencias de 2 y luego miremos qué ocurre en módulo 11 con potencias de 2. Entonces observen ustedes esto. Observen que 2 a la 10, que es igual, bueno, aquí yo puse congruente, es igual a 1024. ¿Qué pasa con 1024 cuando lo divido entre 31? O sea, vamos a ver, esto es congruente con qué módulo 31. Vamos a ver qué residuo deja. Vamos a hacer la división aquí a un lado. Entonces el 31 en el 102 está 3 veces. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Entonces está 93 veces. Y bueno, 3 por 31 da 93. Lo que uno hace aquí es restar. ¿Cierto? ¿Cuánto hay de 93 a 102? Hay 9, ¿cierto? Bajo el 4. Aquí vuelve y está 3 veces. 3 por 31, 93. A 94, 1. Entonces tiene residuo 1. O sea, lo que estamos queriendo decir con esta división es que esto es 31 por 33 más 1. En otras palabras, esto es congruente con 1 módulo 31. O sea que tenemos que 2 a la 10 es congruente con 1 módulo 31. Y multiplicando por 2, porque inicialmente necesitaba era 2 a la 11 para tratar de utilizar el lema anterior. Entonces multiplicando por 2 a ambos lados tengo 2 a la 11 congruente con 2 módulo 31. Listo. Entonces ya por lo menos tengo una partecita del lema. Tengo que A a la P es congruente con A igual a 2 módulo Q.
Ahora veamos qué ocurre. Ahora veamos qué ocurre módulo 11. Por aquí me están escribiendo en el chat. Sí, Juan Profe, Pablo. Sí. preguntar, lo pude haber hecho de una vez con 2 a la 11. Pues el 2 a la 11, dividirlo entre Ah, sí, sí. 1. Ok. Sí, sí, también. Sino que es que esta expresión de acá, esta que sacamos de acá, me va a servir, porque esto lo puedo escribir como 31. Y el 33, de una vez, mira que esto de una vez me da la respuesta a módulo 11. Ah, vale, profe. O sea, porque aquí, ¿qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que 1024 menos 1 es igual a 11 por algo, donde ese algo es 31 por 3. O sea que también, o digámoslo así mejor, por otro lado. Pero la respuesta a tu pregunta, Juan Pablo, es afirmativa. Es decir, si quieres hacerlo de una vez con 2 a la 11, que es 2048, y lo quieres dividir entre 31, pues seguramente eso te deja residuo 2, según lo que estamos viendo acá. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que 2 a la 10 es 1024. 1024 acabamos de ver aquí es congruente con ¿qué? Congruente con 1 módulo 11. O sea, ya no estoy pensando en las cosas módulo 31, sino módulo, el otro primo, módulo P. ¿Está claro esto? 1024 menos 1 es 11 por algo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí que tengo 2 a la 10, congruente con 1, módulo 11. Pero yo necesitaba era, cuando yo estaba pensando en las cosas módulo 11, yo necesito es 2 a la 31. Entonces, elevo a la 3. Es decir, 2 a la 30 es congruente con 1 a la 3, que sigue siendo 1, módulo 11. Y multiplicando por 2, tengo que 2 a la 31, congruente con 2, módulo 31. Perdón, módulo 11. Perdón, módulo 11. Entonces aquí ya estoy listo para aplicar el lema. Así recojamos lo que tenemos. Tenemos que 2 a la 11 es congruente con 2, módulo 31. Y que 2 a la 31 es congruente con 2, módulo 11. Entonces, miren, tengo 2 a la P congruente con 2, módulo Q. Y 2 a la Q congruente con 2, módulo P. Entonces, por el lema anterior, tengo que 2 a la P por Q es congruente con 2, módulo el producto, módulo P por Q. Es decir, 11 por 31, ¿cuánto da? 341. Entonces, ¿qué acabé de probar? Acabé de probar que 2 a la 341 es congruente con 2, módulo 341. Pero eso no era lo que me pedían probar en el ejemplo. Pero antes de llegar a lo que me pedían probar en el ejemplo, pues que ya simplemente es hacer un paso adicional, observemos una cosa. Observemos que aquí estoy dando un ejemplo de un número compuesto, miren que tiene divisores distintos de 1 y de él, o sea, está claro que el 341 no es primo, que satisface el corolario del teorema de Fermat.
Recuerden el corolario. El corolario dice que A a la P es congruente con A módulo P. Tomen A igual a 2 y P igual a 341. O sea, estoy mostrando un número que satisface esta expresión, un número P que satisface esta expresión con A igual a 2, pero que no es primo. O sea que con esta expresión de acá, la que tengo aquí en este momento, me está mostrando que el recíproco del corolario del teorema de Fermat no es cierto. Listo. Y ya como llego a lo que me estaban pidiendo. O sea, yo esto lo puedo ver como 2 por 2 a la 340. Y esto lo puedo ver como 2 por 1. ¿Cuándo es que uno puede hacer cancelaciones a ambos lados de una congruencia? ¿Recuerdan eso? Profe, cuando 2 y 341 son primos relativos, ¿no? Exacto. Y como el máximo común divisor entre 2 y 341 es 1. Claro, 341 es impar, no es divisible por 2. Y 2 es un primo, o sea que tengo que 2 es un primo que no divide a este módulo, que son primos relativos. Entonces se puede hacer la cancelación tranquilamente y obtengo que 2 a la 341 menos 1, o sea, a la 340, es congruente con 1 módulo 341. O sea que estoy mostrando un número, 341, que satisface la conclusión del teorema de Fermat en base 2. Pues aquí cuando tomo la base A igual a 2. Recuerden la conclusión del teorema de Fermat. A la P menos 1, congruente con 1, módulo P. Así P es primo, se cumple esto. Estamos mostrando que si se cumple esto, no necesariamente P es primo, ¿cierto? De hecho, estoy mostrando esto con un número compuesto. O sea que estamos mostrando que el recíproco del teorema de Fermat no es cierto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Entonces aquí es donde viene una observación. Resulta que había una conjetura que habían propuesto los chinos hace más de 25 siglos, o sea, una cosa tremendamente vieja. Es esta. N es primo, sí, solo sí. N divide a 2 a la n menos 2. Vamos a analizarlo un momentico. Era una conjetura de los chinos, ¿cierto? Entonces observen, y aquí hay un bicondicional. ¿Se cumple en este sentido? ¿Ustedes qué dicen? Sí, por el corolario del teorema de Fermat, ¿no? Exacto, exactamente. Si n es primo, entonces 2 a la n es congruente con 2 módulo n por corolario, como dijo, creo que fue Gilmar, por el corolario del teorema de Fermat. Y esto implica entonces que n divide a 2 a la n menos 2. O sea que en este sentido se cumple. Y en el otro, si n divide a 2 a la n menos 2, entonces n es primo. ¿Qué mostramos en el ejemplo anterior? Mostramos que 341, o sea, miren acá y acá. Mostramos que 341 divide
a 2 a la 341 menos 2. Pero 341 no es primo. O sea que hemos mostrado un contraejemplo que falsea la conjetura china. Por lo menos el recíproco, porque el directo pues es el corolario del teorema de Fermat. Entonces 341 es un contraejemplo a este enunciado. Y eso lo acabamos de mostrar. Entonces este resultado es cierto para todo n menor o igual que 340. En el ejemplo anterior vimos que 341 divide a 2 a la 341 menos 2, pero 341 no es primo. Esto muestra que la conjetura china no es cierta para todo n. De hecho, el entero n igual a 341 es el más pequeño es el primer entero en el que falla la conjetura china. De ahí para abajo, para todo se cumple. Eso motiva la siguiente definición. Un número compuesto, n, compuesto por definición, se denomina pseudo primo si se cumple lo que decían los chinos. Si n divide a 2 a la n menos 2. ¿Qué saben ustedes de este prefijo pseudo? Profe, algo que significa como falso, ¿no? Un sinónimo. Falso. ¿Dónde más lo han escuchado en el contexto de las matemáticas? Profe, pseudocódigo, por ejemplo, en programación. Pseudocódigo. Sí. ¿Dónde más? Miren lo que significa, pues uno busca en Google y, bueno, en español se utiliza con la P adelante, pues como justo tal como la raíz latina, o sin la P. Es un prefijo que significa, en griego significa falso, ¿cierto? Pseudohistoria, pseudópodo, pseudocientífico, listo. En matemáticas a mí se me ocurre aquí, pues en pseudoprimos, y cuando uno ve producto cruz en geometría vectorial, cuando uno dice que el producto cruz entre dos vectores se puede calcular, pues esto se los hago como comentario. Cuando uno le dicen que si yo tengo dos vectores u y b, entonces cuando uno le dicen que el producto cruz u cruz b se puede calcular con este determinante, en el que pone uno i, j y k, las coordenadas de u, ux, uy y uz, y las coordenadas de b, bx, by y bz, es incorrecto llamar a esto un determinante. Es incorrecto llamar a esto un determinante. Eso es un pseudo determinante. Porque es que eso no es una matriz. Que no todas las entradas son reales. ¿Cierto? Los de la primera fila son vectores y entonces eso no es una matriz. Y el determinante está definido para matrices. Entonces por eso es que eso en los textos que son rigurosos, o sea, estrictamente hablando, esto es un pseudo determinante. Listo, entonces un pseudo primo es un número que no es primo, o sea, es un falso primo que satisface el corolario del teorema de Fermat. O en otras palabras, que satisface la conclusión del teorema de Fermat. O sea, el pequeño teorema de Fermat dice, si P es primo, A a la P menos 1 es congruente con A módulo P. Ah, bueno, bajo el supuesto de que P no divide a A. Pero ya vimos que el recíproco no es cierto. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿será que los números que satisfacen esa conclusión son primos? Ya vimos que no, ya vimos que 341 satisface esa conclusión cuando tomo A igual a 2, con base 2, pero no es primo. Entonces a esos números los vamos a llamar pseudoprimos. En ocasiones, por esa razón, se les llaman pseudoprimos de Fermat. Tenemos aquí un ejemplo. Ya chequeamos que este es un pseudoprimo. Resulta que 561, 645, 1105 son los primeros 4 pseudoprimos. ¿Cómo se chequea que 561 es un pseudoprimo? Con un procedimiento muy parecido al que hicimos en este ejemplo.
sea, traten de chequear que 2 a la 560 es congruente con 1 módulo 561. Yo no lo voy a hacer en este momento, porque más adelante voy a hacer otra cosa un poquito más elaborada con el 561. Listo, tenemos un teorema que va a implicar que existen infinitos pseudoprimos. Vamos a probarlo. O sea, este teorema implica que existen infinitos pseudoprimos. O sea, no soy capaz de entregarle otro. Ah, bueno, con la condición de que ese pseudoprimo sea impar, pero ya aquí por lo menos conocemos uno. 341 es un pseudoprimo impar. Entonces el teorema dice que basta hacer esta expresión 2 elevado a ese número menos 1, también es un pseudoprimo impar mayor que n. Vamos a hacer la demostración. Bueno, no sé, antes de hacer la demostración, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Aquí hay alguna pregunta, muchachos? No, profe, yo justamente me estaba preguntando que si eran infinitos, pues que lo de la demostración a ver si ya estaba, y pues Eso. ya. Pero Entonces vamos, no hay ve, profe, que son más pocos que los primos, pues deben ser duros de encontrar. está muy bueno ese comentario que estás haciendo, claro. Fíjate, los primeros 4 están mira que el cuarto ya es grande, mientras que los primeros 4 primos son 2, 3, 5, 7. Listo. Entonces, como n es compuesto, ¿por qué n es compuesto? Porque es un pseudoprimo, profe. Porque es un pseudoprimo. Y por definición, ser pseudoprimo significa ser un compuesto que satisface la conclusión del corolario del teorema de Fermat tomando la base 2. Entonces, como es compuesto, entonces él se puede factorizar como R por S con esos factores R y S, uno menor o igual que el otro, y ellos entre mayores estrictamente que 1 y estrictamente menores que n. Listo. Entonces así, como R divide a n, o sea, R es un divisor de n, distinto de 1 y distinto de n, puesto que n es compuesto, entonces 2 a la r menos 1 divide a 2 a la n menos 1. ¿Por qué? Esto es por el ejercicio 25 del taller número 3. Muchos de ustedes lo hicieron. Se los voy a recordar, pues simplemente se los voy a proyectar aquí para recordarles que ese ejercicio existe. Está en la página del curso, en el taller estoy citando el taller número 3. Aquí en el ejercicio 25 se prueba justamente que si D divide a N, entonces 2 a la D menos 1 divide a 2 a la N menos 1. Y en la prueba, pues, se utiliza esta identidad y y se utiliza un ejercicio del taller 2. Listo. Entonces, si R divide a N, entonces 2 a la N menos 1 divide a 2 a la N menos 1. Es decir, Profe, disculpe, R y S sí pueden ser iguales. sí, claro. Sí. Por ejemplo, si N es igual a 16, R puede ser 4 y S puede ser 4. Así. Entonces, aquí estoy diciendo que 2 a la n menos 1 divide a 2 a la n menos 1, pero en la hipótesis del teorema ese es el que quiero probar, que es un pseudoprimo m sub n.
Esto prueba que M sub n es compuesto. Bueno. Bueno, ¿por qué sé que es compuesto? A ver quién me dice para que conceptualicemos bien. ¿Por qué esto prueba que ese número es compuesto? ¿Un número cuándo es compuesto? Pero eso es porque lo divide otro número, ¿no? Distinto de Y uno ese y número lo de n. divide. Ajá. Eso, o sea que pues, yo no me voy a poner a hacer todos los detalles, les dejo a ustedes como tarea probar que 2 a la n menos 1 está es estrictamente mayor que 1 y estrictamente menor que m sub n. Pero eso no es difícil de probar, pues bajo esta condición para r. O sea, tengan en cuenta que r está entre 1 y n. Entonces, bueno, llegar de aquí a aquí es fácil. Listo, entonces ya estoy exhibiendo un divisor de m sub n, que es distinto de 1 y distinto de m sub n. Eso prueba que m sub n es compuesto. Pero necesito probar que es un pseudoprimo, entonces veamos ahora. ¿Qué tengo que probar para probar que es pseudoprimo? Que cumple la definición. ¿Qué significa ser pseudoprimo? Son aquellos compuestos que dividen a 2 a la n menos 2. O sea, tengo que probar que m sub n divide a 2 elevado a ese número menos 2. O sea, pongamos aquí entre paréntesis, esto sería equivalente a probar que 2 a la m sub n es congruente con 2 módulo m sub n. O si cancelo el 2, que 2 a la m sub n menos 1 es congruente con 1 módulo m sub n. Aquí, ¿por qué puedo cancelar el 2? Siempre y cuando m sub n sea impar. Para que 2 no lo divida y pueda ocurrir que 2 y él sean primos relativos. Pero está claro que es impar. O sea, ¿cierto? Está claro que es impar. Cualquier potencia de 2 es par. Y le estoy restando 1, entonces está claro que m sub n es impar. O sea, también, de hecho yo voy a probar que también es un pseudoprimo. Que sea impar está claro. Y que sea mayor que n, aunque está claro, se puede probar también. Pero eso no lo voy a hacer. Entonces, por hipótesis, n es pseudoprimo. Es decir, n divide a 2 a la n menos 2. Esa es la definición. ¿Cierto? Entonces, de aquí, ¿qué se sigue? Que 2 a la n. O bueno, no voy a poner la congruencia. ¿Qué se sigue de ahí? Se sigue que 2 a la n menos 2 es k por n para algún k. En este caso el k es entero positivo, ¿cierto? Pues no puede ser negativo. Que 2 a la n es más grande que 2, porque n es compuesto. O sea, si n es compuesto es mínimo 4. No puede ser ni 1, ni 2, ni 3. O sea, mínimo es 4. O sea que 2 a la n es mínimo 16 menos 2. Eso tiene que ser positivo. Listo. Luego, evaluemos esta expresión. A ver qué nos da. 2 a la m sub n menos 1. ¿Por qué menos 1? Por lo que dije, si yo llego a probar que eso es congruente con 1 módulo m sub m, ya estoy listo. Entonces, por eso es que voy a evaluar
esa expresión. Entonces esto es igual a ¿qué? 2 a la m sub n. ¿Quién es m sub n por definición? En la hipótesis del teorema me lo están dando. Es 2 a la n menos 1, o sea que aquí tengo 2 a la n menos 1 menos este 1 que ya estaba aquí. O sea que esto es 2 a la 2 a la n menos 2. Es decir, 2 y 2 a la n menos 2 es a n. ¿Cierto? Listo. Por tanto, dos a la m sub n menos 1 es igual a 2 a la kn menos 1. Estoy reemplazando simplemente cosas. ¿Y por qué quiero evaluar esta expresión? Repito. Porque si yo llego a que esto es m sub n por algo, estoy aquí. Estoy en esta congruencia. Por eso le resté 1. Fíjense que esto se puede ver como 2 a la n a la k menos 1, ¿cierto? Entonces, miremos una cosa, muchachos. Fíjense que cuando yo les cité ese ejercicio 25 del taller número 3, en la ayuda, dice que use esta identidad. Fíjense que aquí tengo x a la k menos 1. Entonces vamos a usar esto. Aquí tengo algo a la k menos 1. Vamos a usar exactamente eso mismo. ¿Cómo queda? Si este es el x, esto es x menos 1 en un factor. Eso es lo que dice esa fórmula, que ustedes debieron haber probado antes. Eso se prueba, esa identidad está dada en el ejercicio 6 del taller 2. Y eso se prueba por inducción fuerte, por el principio de inducción matemática 2. Entonces fíjense que aquí empiezo con potencias de x, desde k menos 1 va disminuyendo hasta 1. Entonces, ¿cómo queda factorizado? 2 a la n a la k menos 1 más 2 a la n a la k menos 2 más, etcétera, hasta que aparece la x solita, más 1. Listo. ¿Esto es qué? 2 a la n menos 1. ¿Eso qué es? M sub n. Aquí esto es m sub n por toda esa cosa, por 2 a la nk menos n, bueno, o n por k menos 1 más 2 a la n por k menos 2 más, etcétera, etcétera, 2 a la n más 1. Todo eso es un número entero. Todo eso es un número entero. Entonces, fíjense que esta expresión, es congruente con 0 módulo m sub n. Porque es m sub n por algo. O sea, que ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que 2 a la m sub n menos 1 es congruente con 0 módulo m sub n. Es decir, 2 a la m sub n menos 1 es congruente con 1 módulo m sub n. Y si multiplico ambos lados por 2, estoy diciendo que 2 a la m sub n es congruente con 2 módulo m sub n. Y en términos de divisibilidad, ¿esto qué significa? Que m sub n divide a 2 a la m sub n menos 2. Y m sub n es compuesto. Ya lo probamos. Entonces, conclusión. M sub n es pseudo primo
Claramente es impar, porque es, por como se definió, es alguna potencia de 2 menos 1. Claramente es impar. Y esto se los dejo para que ustedes lo verifiquen. Mayor que n. Pero gráficamente ustedes lo pueden ver acá en GeoGebra, pues si ustedes hacen una grafiquita. ¿Cierto? Ustedes tienen la gráfica y igual a x, saben que es la función de identidad, y pueden hacer la gráfica de 2 elevado a la x menos 1. Fíjense que después de 1, eso siempre está por encima de 2 a la n menos 2 a la n menos 1. Siempre está por encima de n. O sea que pues, ahí se convence uno pues viendo la gráfica que esto que puse en rojo, aunque esto que puse en rojo se puede demostrar de manera analítica, pues se puede hacer la prueba. O sea que este teorema que nos está diciendo que siempre que usted tenga un pseudoprimo impar, 2 elevado a ese número menos 1, también le va a dar un pseudoprimo impar. O sea, y eso prueba entonces que hay infinitos pseudoprimos, como dice esta observación. El teorema anterior muestra que existen infinitos pseudoprimos. En efecto, ya sabemos que 341 es un pseudoprimo impar. O sea, ya mostramos que es compuesto y que 341 divide a 2 a la 341 menos 2. Entonces, por el teorema anterior, se tiene que esta fórmula produce una sucesión estrictamente creciente de pseudoprimos impares. Entonces son infinitos. ¿Cierto? Ponga aquí con k igual 0. Entonces, ¿quién es el término n sub 1 de la sucesión? Con k igual 0. 2 a la 341 menos 1. Y esto es n sub 1. Con k igual 1. Entonces 2 a la n sub 1 menos 1 produce otro pseudoprimo más grande. Vuelva y lo mete aquí. 2 a la n sub 2 menos 1 produce otro pseudoprimo impar más grande. Entonces tenemos una sucesión estrictamente creciente de pseudoprimos impares. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, muchachos, sobre la prueba del teorema que acabé de hacer? ¿Está todo claro? Profe, yo tengo Profe, más bien una duda. Bueno, primero Juan Pablo y luego Juan Camilo. Listo. Profe, pues ahí dice, bueno, básicamente mi duda es, ¿existe algún pseudoprimo par? Sí. ¿Cómo cuál? Este. Ah, Enseguida lo discutimos. Pues no, esos no son fáciles de encontrar. listo. Pero tu duda es muy importante. O sea, ¿por qué impares? ¿Por qué pone uno aquí impar? Piensa en el teorema de Fermat. Es para poder hacer la cancelación de este 2, pues para poder que estas dos expresiones sean equivalentes. Porque si este fuera par, entonces yo no puedo cancelar el 2. Entonces por eso son más abundantes los pseudoprimos impares, por este teorema. Listo, Juan Listo, Camilo. profe. Enseguida volvemos sobre eso, Juan Camilo. profe, no, me respondí la pregunta cuando adelanté la diapositiva. Iba a preguntar si habían más de pseudoprimos que primos, o al revés. Ah, bueno, eso, ya vamos para allá, listo. Entonces tenemos este teorema, tenemos una forma de producir pseudoprimos, pero esto es cuando lo trabajamos con miren la definición, cuando ponemos aquí 2, porque es muy fácil trabajar con base 2, pues es la base más pequeña con la que uno puede trabajar, pues porque en base 1, pues uno no hace nada, ¿cierto? Y porque 341 es como el pseudoprimo más pequeñito que uno puede encontrar, pero ¿qué pasa si uno piensa las cosas en base 3? Pues porque es que en últimas, supóngase que P no divide A. Trabaje siempre sobre este supuesto. ¿Qué dice el teorema de Fermat? Que si P es primo, entonces A a la P menos 1, congruente con A,
módulo P. Ya usted sabe que el recíproco no es cierto. O sea, si A a la P menos 1 es congruente con, yo aquí me equivoqué, aquí no es con A, sino con 1. Con 1. Módulo P, ya ustedes saben que esto no necesariamente implica que P sea primo. ¿Cierto? Y los números que me dan contraejemplos son a los que estamos llamando pseudoprimos cuando tomamos A igual a 2. Pero yo pude haber trabajado con A igual a cualquier otra cosa. Eso es el contenido de la siguiente definición. Un pseudoprimo en base a. Entonces, un número compuesto n que satisfaga, o sea, uno dice que satisfaga la conclusión del teorema de Fermat. Bueno, esta no es el teorema de Fermat. Este es el corolario del teorema de Fermat. Se denomina pseudoprimo con respecto a la base A, o simplemente un pseudoprimo en base A. Entonces, observación. Si A es igual a 2, se tiene la definición que habíamos dado antes, es decir, un pseudoprimo con respecto a la base 2 se denomina simplemente un pseudoprimo. Otro comentario que ya he venido haciendo es que si el máximo común divisor entre A y N es 1, esta condición es equivalente a la conclusión del teorema de Fermat. O sea, fíjense que usted tiene dos enunciados. Usted tiene este, A a la N menos 1, congruente con 1, módulo N, y tiene este, A a la N, congruente con A, módulo N. Resulta que este enunciado siempre implica este, siempre. Basta multiplicar a ambos lados por A. Pero para devolverse se necesita que A y N sean primos relativos para poder cancelar el factor A, para poder cancelar A ambos lados de la congruencia que aparece al lado derecho, para poder cancelar A en esta congruencia. Entonces uno siempre trabaja sobre este supuesto, que viene siendo como si fuera este. Listo. Los pseudoprimos de la definición anterior son llamados usualmente pseudoprimos de Fermat, porque son aquellos que satisfacen, que son falsos primos, es decir, no son primos, son compuestos, pero aún así satisfacen la conclusión del corolario del teorema de Fermat o del teorema de Fermat como tal. Como lo observó hace un rato Juan Pablo Carmona, esos pseudoprimos son muy raros, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. En 1903 se probó que existen infinitos pseudoprimos con respecto a una base dada. O sea, nosotros ya probamos que existen infinitos pseudoprimos impares en base 2. Pero fije una base cualquiera, en 1903 se probó que dada una base fija, existen infinitos pseudoprimos con respecto a la base que usted escoja. Estos pseudoprimos son mucho más escasos que los primos. Ya Juan Pablo Carmona hace un rato lo había hecho notar, creo que eso era lo que estaba diciendo Juan Camilo hace un rato, es que, por ejemplo, menores a 1.000.000, hay solamente 247 pseudoprimos, en comparación con 78.498 primos. O sea, los pseudoprimos son más escasos que los primos. Aquellos compuestos que satisfacen la conclusión del teorema de Fermat para base 2 son más escasos. Y casi siempre son impares. Casi siempre son impares, por lo que yo mencioné hace un rato, que Juan Pablo Muñoz lo preguntó. De hecho, hay pares, sí. El primer ejemplo de pseudoprimo par es este número, ya es muy grande, y se encontró en 1950, o sea, es decir, ayer, en la historia de las matemáticas. Vamos a verificarlo, o sea, yo no lo voy a verificar analíticamente, lo voy a verificar con Wolfram. ¿Qué tendría que verificar? Si quiero verificar que 161.038 es un pseudoprimo, pues de hecho es compuesto, miren, aquí está la factorización.
¿Qué tendría que verificar? Hay que verificar que 2 elevado a la S número Es congruente con 2 módulo ese número. 161.038. Vamos a verificar si esto sí es congruente con 2 módulo 161.038. Y fíjense que aquí no puedo cancelar el factor 2. Aquí no se puede cancelar, pero aún así se satisface esta congruencia. Vamos a verificarlo, por lo menos con cuestiones computacionales. Entonces hagamos 2 elevado a la 161.038 módulo 161.038. Vamos a ver si esto sí nos da 2. En efecto, da 2. Profe, Y si usted lo hace, ya voy. Y si usted le quita una unidad, o sea, si ponen el exponente 161.038 menos 1, eso debe ser congruente con 1. Es decir, ve, no satisface la conclusión del teorema de Tengo que Fermat. cambiarla en el módulo. No, tengo que seguir trabajando con ese mismo módulo. No satisface, bueno, no había visto eso, no satisface la conclusión del teorema de Fermat, pero sí satisface la conclusión de su corolario. Es decir, cumple esta definición que dimos acá de pseudoprimos. Es un número compuesto tal que 2 elevado a la L es congruente con 2 módulo L. Sí, ¿qué me iban a preguntar? no, pero yo le voy a decir que sí, ya está la demostración de que existen pseudoprimos pares infinitos. No, no sé. Ahí me corchaste, no tengo ni idea. O sea, es que esto es muy reciente. Entonces es posible que sí. Bueno, preguntémosle a Google. Es posible que sí, pero puede que la demostración involucre herramientas ya más avanzadas. Pseudo pares. Es cuestión como de ir a indagar. Parece que, a ver, miremos esto. Yo ya me había encontrado alguna vez con esta página. Se los dejo para que lo... Pero yo creo que decía ahí, devuélvase, por favor. Arriba. No, pero devolviéndose la pestaña donde busco, de que Wenger demostró que existen también infinitos números primos, sí, pseudoprimos pares. No, ahí arriba, sí. Aquí. Otro que sí. Menos lleva B. Es el mismo, ¿cierto? Entonces, diversas preguntas respecto de los números pseudoprimos se pueden plantear. ¿Es 341 el único pseudoprimo? ¿Hay infinitos números pseudoprimos? Resulta que para cada número pseudoprimo impar existe un pseudoprimo impar mayor, que eso fue lo que probamos hace un rato. Listo. Por lo tanto, a partir de 341 existen infinitos números pseudoprimos impares. Otra pregunta que se deriva naturalmente del párrafo anterior, que Juan Pablo la planteó hace un rato, Juan Pablo Muñoz, ¿existen números pseudoprimos pares? En el año 1950, este señor descubrió el número pseudoprimo, el que acabamos de chequear. Y si bien el descubrimiento en sí fue dificultoso, es fácil probar que es un pseudoprimo. Yo creo que con la teoría que hemos visto en clase no es difícil probar eso. 2 elevado a este número congruente con 2 módulo este número. Listo. Entonces, bueno, aquí están los factores. Bueno, aquí, de hecho, aquí están haciendo la prueba. Miren, en el año 1951, este señor demostró que existen también infinitos números
pseudoprimos pares. Pero habría que mirar la prueba. No sé, realmente no la conozco y no la he visto en los libros básicos de teoría de números. Eso quiere decir que puede que utilice otras herramientas más avanzadas. Ahí les dejo la inquietud. Y existen números compuestos n que son pseudoprimos con respecto a cualquier base. Ojo que esto que está acá es diferente a esto que está acá. Lo que está acá es, fija una base, usted la escoge, entonces usted prueba que existen infinitos pseudoprimos sin cambiar esa base con respecto a esa base A. Eso es diferente. Esto dice que existen números compuestos que son pseudoprimos con respecto a la base que usted escoja. Usted la cambia y sigue siendo pseudoprimo con respecto a esa base cambiada. Esto es, cumplen la conclusión del teorema de Fermat para todos los enteros A que sean primos relativos con n. El entero más pequeño con esta propiedad es el 561. Y eso da lugar a la siguiente definición. Un número compuesto un número compuesto n que satisfaga la conclusión del teorema de Fermat para cualquier base A que sea prima relativa con él, es llamado un pseudoprimo absoluto o número de Carmichael. O sea, se llaman números de Carmichael porque fue Carmichael el primero que los hizo notar. Pues vamos a recordar cuál es el comentario que hace Burton al respecto. Burton, por ejemplo, es un experto en historia de las matemáticas. Burton, por ejemplo, tiene un libro muy interesante sobre historia de las matemáticas. Es un gran conocedor de la historia de las matemáticas. Aquí ya estoy en el teorema de Wilson. Aquí es donde está el comentario. Por este señor, por Carmichael, quien fue el primero en notar su existencia. En su primer artículo sobre este tema, publicado en 1910, Carmichael indicó 4 pseudoprimos absolutos, incluyendo el que ya era bien conocido, pues 561, los otros son estos. 2 años después, el mismo Carmichael presentó 11 números más, teniendo 3 factores primos, y descubrió un pseudoprimo absoluto con 4 factores primos, específicamente este. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estos números son pseudoprimos en cualquier base y vamos a justificar por qué 561 es un pseudoprimo absoluto. Por eso yo les decía hace un rato que ¿cómo se prueba que 561 es un pseudoprimo en base 2? Se prueba igualito a como probamos que 341 es un pseudoprimo en base 2, pero aquí yo voy a probar algo más fuerte. Aquí voy a probar que es un pseudoprimo para cualquier base A que sea prima relativa con él. Vamos a mostrar que 561 es un número de Carmichael o pseudoprimo absoluto. Listo. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta con respecto a la definición? Ojo que la definición es que son aquellos números compuestos que sean pseudoprimos en cualquier base, es decir, que satisfagan la conclusión del teorema de Fermat para cualquier base, pero con esta condición. Ya ustedes saben que cuando se cumple esa condición, entonces estos dos enunciados de acá son equivalentes bajo ese supuesto. Listo, entonces hagamos la prueba. Veamos que 561 es un número de Carmichael. Veamos que 561 es un número de Carmichael. Entonces, para esto, sea A,
un entero tal que sea primo relativo con 561. Listo, entonces como 561. ¿Cuál es la factorización en factores primos? Es 3 por 11 por 17. Listo, eso muestra que es compuesto. Entonces, el máximo común divisor entre A y 3 tiene que ser 1, igual al máximo común divisor entre A y 11, también tiene que ser 1, igual al máximo común divisor entre A y 17. ¿Está claro por qué? O sea, estoy tomando A, un entero cualquiera, primo relativo con 561. Entonces, si A es primo relativo con 561, tiene que ser primo relativo con todos sus factores primos. Muchachos, pregunto, ¿está claro eso? ¿O no es tan claro? Profe, para mí es claro. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, para mí también. Pero sí, Juan Pablo, no había visto este comentario. Hombre, claro, eso puede ser una pregunta. Ah, porque ya se respondió. ¿A qué te referías? ¿A lo de los pseudoprimos pares? Sí, profe. Ah, ya, ya, ya. Sí, ahí se fue. Ya está respondida. Listo. Y fíjense que esto de acá, como 3, 11 y 17 son primos, esto es equivalente a decir que tres no divide a, que 11 no divide a y que 17 no divide a A. Entonces, si tengo primos que no dividen a A, ¿qué podemos aplicar? El teorema de Fermat. Entonces, por el teorema de Fermat, muchachos, discúlpenme un momentico, por favor. Denme un minutico. Listo, muchachos, muy bien. Entonces, como estos primos, como 3 no divide a A, puedo aplicar el teorema de Fermat con P igual a 3. Como 11 no divide a A, lo mismo, y como 17 no divide a A, lo mismo. Entonces, por el teorema de Fermat, ahí me están escuchando, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Por ejemplo, con este. Díganme ustedes. ¿Recuerdan qué dice el teorema de Fermat? Cuando P no divide a A. Entonces, si lo aplico con P igual a 3, ¿qué tengo? Con P igual a 3 tengo A a la 3 menos 1, congruente con 1, módulo 3. Con P igual a 11,
a la 11 menos 1, congruente con 1, módulo P, en este caso 11, y con P igual a 17, a la 16 es congruente con 1, módulo 17. Listo, ahí apliqué el teorema de Fermat. Ahora necesito trabajar con a la 560. Porque ¿qué necesito probar? O sea, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que 561 es un pseudoprimo absoluto o número de Carmichael. O sea, que tengo que probar que para cualquier a que sea prima relativa con 561, se tiene que probar que a la 561 menos 1 es congruente con 1 módulo 561. Este es el objetivo, ¿cierto? Esto es aprobar. Listo, entonces miremos a la 560, que es igual a, entonces expresémoslos en términos de estas potencias, porque yo sé que cada una de esas potencias es congruente con 1. Módulo el primo en cuestión. Entonces, por ejemplo, en términos de 2, yo lo puedo escribir así, a la 2 a la 280, ¿cierto? 28 por 2 da 56. O sea que 2 por 280 da 560. ¿Y esto es congruente con qué? Pues este de adentro, cuando pienso en las cosas módulo 3, este de adentro es congruente con 1, o sea que queda 1 a la 280. Módulo 3, o sea que aquí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a la 560 es congruente con 1, módulo 3. Es decir, 3 divide a la 560 menos 1. Listo. Tengamos ese enunciado de divisibilidad ahí. Ahora veamos qué pasa cuando yo lo expreso en términos de a a la 10, que yo sé que a la 10 es congruente con 1 módulo 11. Entonces, a la 10, ¿a la qué? A la 56, ¿cierto? Y esto es congruente con el de adentro, es congruente con 1 módulo 11. O sea que aquí estoy diciendo que a la 560 es congruente con 1 módulo 11. Es decir, 11 divide a la 560 menos 1. Entonces, 3 divide a esa expresión, 11 divide a esa expresión, y como 3 y 11 son primos relativos, entonces 3 por 11 divide a esa expresión. Listo. Tengamos esto acá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Ahora veamos, por ejemplo, con la potencia que falta, con a la 16. ¿Cuántas veces cabe será que divide a 560? 560 dividido 16 es lo mismo que 280 dividido 8, mitad y mitad. Es lo mismo que 140 dividido 4, mitad, mitad. Es lo mismo que 70 dividido 2, o sea que da 35. O sea que 560 es 16 por 35. O sea que a la 560 lo puedo escribir como a la 16 a la 35. Y yo sé que a la 16 es congruente con 1 módulo 17. Entonces es congruente con 1
a la 35 módulo 17, es decir, a la 560 es congruente con 1 módulo 17. O sea que aquí tengo que 17 divide a la 560 menos 1. Y como 17 y 33 son primos relativos, de hecho 17 es un primo que no divide a 33, entonces 17 por 33 divide a la 560 menos 1. Pero ¿cuánto da 17 por 33? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto da 17 por 33? Da 561. Es decir, aquí estoy diciendo que 561 divide a la 560 menos 1. En otras palabras, en términos de congruencias, aquí estoy diciendo que a la 560 es congruente con 1 módulo 561, y esto es verdad para todo A tal que sea primo relativo con 561. Entonces estoy diciendo que 561 cumple esta definición. Es un número compuesto tal que a la 561 menos 1, es decir, a la 560 es congruente con 1 módulo 561 para todo A primo relativo con 561. Esto prueba que 561 es un pseudoprimo para cualquier base A que sea prima relativa con él. En otras palabras, es un pseudoprimo absoluto o número de Carmichael. Según la definición. Lo que a mí no me cuadra, y eso lo voy dejando como consulta porque, bueno, no es trivial, o sea, yo lo estuve mirando y no es trivial, es esto que afirma aquí Burton. O sea, él hace todo este cálculo. Él hace todo el cálculo, llega a esa conclusión y llega, listo. Entonces dice, miren lo que dice, si eso es verdad, entonces se tiene esta congruencia para todo A. Y eso no es trivial. O sea, si yo multiplico esta que tenemos acá, la multiplico a ambos lados por A, entonces tengo que a la 561 es congruente con A módulo 561, pero eso no es verdad para todo A, eso es verdad para todo A con esta condición. Pero para todo A, yo creo que sí es verdad, pero no es trivial llegar a eso. Entonces por eso yo decidí quedarme más bien con esta definición. Un número compuesto que cumpla esta condición, donde hay n son primos relativos, es un número de Carmichael. Uno de los primeros ejercicios que ustedes van a encontrar en este taller, ustedes vienen aquí a la unidad 2 y vienen al taller 8. Uno de los primeros ejercicios que ustedes se van a encontrar es mostrar que a pesar de que 341 es un pseudoprimo en base 2, no es un pseudoprimo en cualquier base, o sea, no es un pseudoprimo, no es un número de Carmichael. Y la ayuda que les doy es justificar por qué el mismo argumento dado para mostrar que 561 es un número de Carmichael falla en este caso. Y les doy la ayuda. Falla en base 3. O sea, 341. Traten de imitar el argumento y se van a dar cuenta en qué parte falla. Y en esa parte que falla, tomen base 3 y ahí tienen el contraejemplo.
O sea, 3 a la 340 no es congruente con 3 módulo 341. Ese es o sea que el primer numerito de Carmichael que uno se encuentra, el más pequeñito, es 561. Preguntas. Por este argumento que acabamos de dar. Yo me equivoqué, no es, o sea, uno prueba que 3 a la 340 no es congruente con 1 módulo 341. Bueno, muchachos, qué pena, les voy a pedir otro minutico. Listo, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, esta definición pues se pudo haber dado desde que comenzamos a estudiar el teorema fundamental de la aritmética y divisibilidad. Y de hecho, por allá en el capítulo 1 del libro, perdón, el capítulo 1 no, en esa primera parte, cuando hablan del teorema fundamental de la aritmética, uno se encuentra este ejercicio. Un entero se dice libre de cuadrados si no tiene divisores cuadrados mayores que 1. Pues mayores que 1, obviamente, pues porque todo número es divisible por 1, y 1 es un cuadrado. Es decir, si k cuadrado no divide a n para todo k. Entonces uno puede probar que un número es libre de cuadrados si solo si se puede factorizar como producto de primos diferentes. O sea, si en la factorización como producto de primos aparece por lo menos un primo repetido, ya eso es un cuadrado divisor de n. Y también se puede probar que todo entero se puede escribir como el producto de un entero libre de cuadrados y un cuadrado perfecto. O sea, se puede factorizar en una parte que es libre de cuadrados y en otra parte que es cuadrada. O sea, estos dos ejercicios los dejo yo pues para que recuerden cosas de por allá atrás del curso, no los tienen que hacer para este tema que nos concierne. Entonces, se da la definición por dos razones. Primero, porque se puede mostrar, eso lo dejo como consulta, que todo número de Carmichael es libre de cuadrados. Todo número de Carmichael es libre de cuadrados. Y segundo, por este teorema, que con este termino esta parte, con este terminamos esta parte de pseudoprimos y teorema de Fermat. O sea, este teorema nos muestra, por lo menos desde el punto de vista teórico, porque no es tan fácil de aplicar, cómo construir números de Carmichael. O sea, esto más o menos va respondiendo este comentario que le hace Juan Camilo a Juan Pablo aquí en el chat. O sea, va dando respuesta. Ese es este teorema. Si yo tengo un número compuesto y libre de cuadrados, si se cumple esto, entonces ese número es un pseudoprimo absoluto o número de Carmichael. Vamos a demostrar por qué. O sea, que este teorema nos está diciendo cómo construir números de Carmichael. Basta encontrar. Pues digo basta, pero no es tan sencillo.
números compuestos que sean libres de cuadrados y que se cumpla esto. Entonces fíjense que aquí en el enunciado del teorema se está diciendo que n se factoriza como producto de primos diferentes, pero eso está sustentado en este ejercicio. O sea, si por hipótesis el entero es libre de cuadrado, pues entonces sí y solo sí él se puede factorizar como producto de primos diferentes. Eso es una caracterización de los números libres de cuadrados. Entonces voy a hacer aquí el bosquejo de la prueba, ¿cierto? Voy a hacer aquí el bosquejo de la demostración. Entonces, por hipótesis, P sub i menos 1 divide a n menos 1 para todo i. Entonces hay que probar que n es un número de Carmichael. Entonces lo mismo que hicimos con el 561, sea a un entero tal que él es primo relativo con i. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que a la n menos 1 congruente con 1 módulo n. Si yo llego a probar eso, como a es cualquier entero primo relativo con n, entonces estoy diciendo que n es un número de Carmichael. Entonces, esto implica que el máximo común divisor entre a y p sub i es 1 para todo i, desde 1 hasta r. Por lo mismo de ahora, ¿cierto? Si a y n son primos relativos, entonces a y cualquier factor primo de n, pues también siguen siendo primos relativos. Lo mismo que hicimos ahorita aquí al comienzo, cuando probamos que 561 era un pseudoprimo absoluto, ¿cierto? Esto que hicimos aquí al comienzo. Si a es primo relativo con n, es primo con todos sus factores, es primo relativo con todos sus factores primos. Entonces, por el teorema de Fermat, ¿qué se tiene? Por el teorema de Fermat, se tiene que, como... Ah, bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que P sub i no divide a A. ¿Qué dice el teorema de Fermat? Que cuando ocurre eso con un primo, a la P sub i menos 1 es congruente con 1 módulo P sub i. ¿Cierto? En términos de divisibilidad, esto significa que P sub i divide a la P sub i menos 1 para i, desde 1 hasta r. O sea que miren que vamos como imitando este argumento de acá. Vamos como imitando este argumento de acá. Que fíjense que eso fue lo que ocurrió. P sub 1 menos 1 divide a 560. O sea, a n menos 1. P sub 2 menos 1, que es 10, divide a 560, que es n menos 1. Y P sub 3 menos 1, que es 16, divide a 560, que es n menos 1. Es decir, con 561 se cumplían las hipótesis de este teorema. Listo, entonces, bueno, tengamos esto acá. Entonces, ahora como por hipótesis, es hipótesis, y esto se cumple desde i igual 1 hasta n, hasta r, perdón. Entonces, ¿qué se tiene? Entonces se tiene que n menos 1 se puede escribir como p sub i menos 1 por algún entero que va a llamar m sub i para algún m sub i.
Por tanto, a la n menos 1 es igual a ¿qué? A la n menos 1 menos 1, porque esa es la expresión que tenemos que evaluar acá, para ver si eso sí es divisible por n. A la n menos 1, quiero ver que eso es n por algo. ¿Es igual a qué? A la p sub i menos 1 por m sub i menos 1. Esto es a la p sub i menos 1 a la m sub i menos 1. Y fíjense que aquí tengo de nuevo ese ejercicio que citamos ahora de por allá del taller 2, que era cómo factorizar x a la k menos 1, que aparecía x menos 1 y aquí aparecía x a la k menos 1 más puntos suspensivos y otras cosas. Entonces aquí esto se factoriza como a la p sub i menos 1 por alguna otra expresión acá que no voy a poner. ¿Esto qué significa? Esto significa que a la p sub i menos 1 divide a la n menos 1 menos 1. Y como p sub i divide a la p sub i menos 1, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos en el recuadro, en este de acá. Entonces, por transitividad, ¿qué se tiene que en la relación de divisibilidades transitivas, se tiene que p sub i divide a la n menos 1 menos 1. Y esto es verdad para todo i desde 1 hasta r. Y aquí es donde viene el hecho de que los primos sean distintos, como los p sub i. Son primos diferentes. Y cada uno de ellos divide a la n menos 1 menos 1, entonces todo su producto también. Entonces, P1 por P2 hasta PR divide a la n menos 1 menos 1 y todo su producto es n, es decir, n divide a la n menos 1 menos 1, es decir, a la n menos 1 es congruente con 1, módulo n, y eso prueba que n es un número de Carmichael. O sea que este teorema dice cómo construir números de Carmichael, cómo construir números pseudoprimos absolutos. Todavía no se responde la pregunta o el comentario que hizo Juan Camilo para Juan Pablo. Pues son infinitos, no sé. Pero si hay números que cumplen estas condiciones, entonces se tienen pseudoprimos absolutos. Eso es lo que dice este teorema. Se tienen pseudoprimos absolutos. Preguntas, muchachos. Bueno, entonces con eso terminamos esta parte de teorema de Fermat. Pensé que me iba a demorar menos, por eso tenía abiertas de una vez estas diapositivas del teorema de Wilson. Pero bueno, entonces la invitación, muchachos, es a que vayan a la página del curso, descarguen el taller número 8 y empiecen a trabajarlo con el teorema de Fermat y pseudoprimos. Bueno, que vimos la clase pasada y esta. Listo, por ejemplo, acá hay ejercicios interesantes, pues no tienen que hacerlos en este orden. Por ejemplo, ustedes ya con lo que vimos hoy pueden probar que 1105 es un pseudoprimo absoluto. Pueden probar, por ejemplo, que 91 es un pseudoprimo en base 3.
pero también pueden probar que no es un pseudoprimo en base 2, pues, o sea, no es un número de Carmichael, no es un pseudoprimo en cualquier base. Listo, bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Les deseo una buena tarde a todos. Sí, profe, muchas gracias a usted igualmente. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Para la próxima clase terminamos tema parcial, ¿cierto? Sí, la próxima clase vemos teorema de Wilson y hasta ahí va el parcial 2 y a los 8 días hacemos el parcial como habíamos quedado. Listo, profe. Gracias. Listo.